Bueno, reanudamos. Tendremos ahora una presentación, la presentación El impacto de los repositorios de datos en la investigación científica, rol de los bibliotecarios en la curación de datos. La presentación estará a cargo de Paola Bongiovanni y Paulina Freán. Paola es doctoranda en documentación, archivos y bibliotecas en el entorno digital en la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene una maestría en Library and Information Science en la Universidad de South Carolina, tendría que decir, y es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario. Es docente e investigadora en la Facultad de Humanidades y asesora el repositorio de la misma Universidad de Rosario. Y además es integrante del Comité de Expertos del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Paulina es licenciada en Bibliotecología y Documentación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario, bibliotecaria en la Unidad de Gestión de Acceso Abierto de la misma universidad, miembro fundador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Bibliotecología y Ciencias de la Información, también de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, así que las dejamos con ellas, las dejo con ellas. Paula, Pau y Paulina. Hola. Ya les dejo para que arranquen la presentación. Bueno, muchísimas gracias Martín, Ana, a toda la organización por permitirnos estar, aunque sea de manera virtual. Nos encantaría estar ahí presencialmente, ya lo lograremos. Pero bueno, queríamos contarles sobre lo que estamos trabajando, que es el repositorio de datos académicos de la Universidad Nacional de Rosario, que se llama RDA-UNR, y el rol muy importante que cumplen los profesionales de la información, los bibliotecarios, en todo lo que es, en todo, pero específicamente vamos a hablar hoy de la curación de datos. Esta es una presentación que nosotros, digamos, combinada entre dos que tenemos, que es para, primero, contarles a los investigadores de qué va todo esto, de qué son los datos, por qué son importantes, y después específicamente cómo lo hacemos. Cómo lo hacemos en la universidad, que es particular y diferente a otras instituciones. Dicho sea de paso, bueno, tenemos algunos números para mostrar sobre la universidad, bueno, la cantidad de estudiantes, de profesores, etcétera, etcétera. Pero todo esto está enmarcado en lo que es la ciencia abierta, que como ustedes saben, bueno, ha sido definida por la UNESCO en su recomendación como una construcción inclusiva de diversos movimientos, prácticas, infraestructuras, herramientas que hacen que la ciencia sea cada vez más transparente, más equitativa, que llegue a toda la comunidad, que incluya la ciencia ciudadana, que tenga transparencia, reproducibilidad, sobre todo que responda a las necesidades cada vez más complejas de nuestra sociedad, que tiene que ser, digamos, incluyendo un montón de datos que se pueden procesar. Eso ya lo vimos con la pandemia de COVID-19. Hay también otra imagen que me gusta mucho, que es la metáfora del hongo de Eva Méndez. Esta metáfora es muy interesante porque nos dice que en la base de la ciencia abierta tienen que haber infraestructuras de investigación sólidas, un sistema de incentivos también importante para que realmente esto dé sus frutos, y la integridad de la investigación. Todo eso tiene que estar en la base para que después todos los movimientos, como ya vimos, el acceso abierto, los datos abiertos, las metodologías, la revisión por pares abiertas, todo eso se pueda dar. Y abajo de la copa del hongo está la ciencia ciudadana para poder, digamos, todas esas semillas que se van generando en la ciencia abierta, poder desarrollarlas hacia toda la comunidad, como hacerlo todo en conjunto. Así que me gusta mucho la idea que plantea Eva del hongo. También, bueno, nosotros al momento de armar nuestro repositorio teníamos que definir qué son los datos de investigación. Nos basamos en la ley 26.899, pero también
lo que les decimos a los investigadores es que es la evidencia que se genera durante el proceso de investigación. O sea, para fundamentar lo que están diciendo como resultado, hay unos datos que van a fundamentar esas afirmaciones y que van a validar los resultados. Nos encontramos también casos en los cuales esos datos no son como los de ciencias exactas, ingenierías médicas, sino que son archivos. Esos también los consideramos datos, por supuesto, porque fundamentan investigaciones. Entonces, por ejemplo, nuestro repositorio también puede guardar elementos de archivo, eh, porque la comunidad nos ha solicitado poder construir a partir de eso. Entonces, es una definición inclusiva. La próxima. Bueno, ¿por qué vamos a publicar los datos? Porque es importante para la investigación, la educación y la práctica profesional. Va dejando un registro científico. Cada uno de los datasets que se genera tiene un DOI y una cita. Como dijimos antes, es una evidencia. Va a generar antecedentes académicos que, por ejemplo, los investigadores lo pueden subir a su CBAR, a su CIGEVA, queda como un registro. Van a poder generar citas para los datos y para los artículos que están basados en esos datos. También es un servicio público. Nosotros tenemos una herramienta que es novedosa, que son las historias de datos. En base a cada dataset, o alguno de los datasets, los estamos haciendo de a poquito, generamos historias de datos, para que cualquier persona, aunque no conozca en profundidad la temática, pueda entender qué tipo de investigación y qué tipo de datos se están produciendo en la universidad. También genera economía de recursos para no tener que recopilar datos que ya están hechos, y además no tropezar con la misma piedra si es que se cometieron errores o lo que fuera. Y una cuestión fundamental que nos han dicho quienes han hecho, los investigadores que han hecho el proceso de curación con nosotros, es la formación de nuevos investigadores. Una pregunta recurrente cuando hacemos las capacitaciones es, bueno, pero ¿qué datos voy a publicar? Yo a lo mejor hago 500.000 imágenes de resonancia magnética. ¿Todo eso lo voy a publicar en el repositorio? Y nosotros les decimos no. Vamos a analizar, con la ayuda de un curador, que es un profesional de la información, un bibliotecario, cómo es ese proceso de investigación. Vamos a determinar cuáles son los datos fundamentales para reutilizar, cuáles son esos que están dando la evidencia para validar, para reutilizar, o sea, que tienen un valor de reproducibilidad de esos datos. Esos datos además tienen que ser utilizables, poder descargarse, poder leerse, estar bien descriptos. Ahora vamos a ver con Paulina cómo hacemos el proceso de que estén bien documentados esos datos y que puedan permitir entender el contexto de la investigación. Primero también tenemos unas políticas donde, bueno, hay aspectos éticos y legales que van a impedir que esos datos se publiquen. Está todo muy claramente especificado. Y bueno, también tener en cuenta los tiempos que plantea la ley 26.899, 5 años luego de la creación de los datos. Así que, bueno, todo eso nos ayuda a pensar. ¿De dónde surgió todo esto? Esto, digamos, desde los años 2000 en Estados Unidos se empezaron a dar todas las bases necesarias para una ciencia basada en datos. Esto es la digitalización, Internet, la existencia de repositorios institucionales, distintos tipos de repositorios, distintas tecnologías, una comunidad de alguna manera preparada, bibliotecarios. Entonces todo eso generó que estén las bases sólidas para generar esto que es la ciencia basada en datos. Además, en el 2010, las principales agencias de financiamiento en Estados Unidos, pero también más tarde en otras partes del mundo, empezaron a solicitar que se gestionen estos datos. En primer lugar, que se hagan los planes de gestión de datos y luego que se compartan. Entonces, bueno, este es un ejemplo de una infraestructura de investigación basada en datos. La siguiente. Los repositorios de datos abiertos son justamente lo que planteaba Eva en su metáfora,
un componente fundamental en la infraestructura, en esa infraestructura sólida. En este caso, a nivel mundial, las bibliotecas, o sea, ustedes que están en posición de aceptar este desafío para generar estas plataformas de datos, donde se requiere un software, generalmente un software libre, una infraestructura de servidores, una seguridad de los datos, también la gobernancia que tiene que ver con un equipo sólido, digamos, determinadas políticas, estándares y buenas prácticas, poder distribuir esos datasets globalmente, hacer un marketing de esos datos y también trabajar en la preservación de esos datos. Entonces, todos estos son los componentes. Tenemos distintos tipos de repositorios de datos, algunos son institucionales, que son los generalistas, digamos, van a cubrir, como el nuestro, van a cubrir distintas áreas de acuerdo a la institución a donde se encuentren, y ahí en general están gestionados por las bibliotecas y tienen a veces autopublicación con guía de curadores. En este caso, quien sostiene y a largo plazo el repositorio es la institución, en nuestro caso la universidad, que se compromete. Luego hay repositorios disciplinarios que van a tener la ventaja de una curación especializada, de colecciones especializadas en algún tema, y el financiamiento muchas veces es difícil y lo tienen que ir consiguiendo, digamos, cada tanto tiempo. A veces hay repositorios de estos que tienen un buen financiamiento y otros que tienen que ir, digamos, juntando en el camino, asegurándose en el camino de eso. Entonces, bueno, ambos tienen ventajas y desventajas, pero bueno, sabemos que a nivel mundial hay muchísimos, más de 3.000 repositorios de datos en las diferentes disciplinas que podemos buscar en Red3Data por distintas categorías, ya sea por tema, por tipo de software, por tipo de datos, por país, etcétera, etcétera. Así que ahí podemos buscar datos. Un ejemplo de repositorio disciplinario que les traía, bueno, es esta base de datos de modelo de estructuras proteicas en 3D, generados por el proceso de modelado por, bueno, algo muy específico, que ustedes van a ver que luego es reutilizado en publicaciones por la comunidad de investigación. Digamos, estos repositorios ya están siendo reutilizados. Creo que está en la próxima diapositiva algunos ejemplos de, digamos, investigaciones que ya han reutilizado los datos de este portal. También existen repositorios de datos en distintas disciplinas. Este es otro caso muy interesante que es, digamos, de la ayuda humanitaria para, digamos, justamente en tiempo real tener datos de las necesidades de ayuda humanitaria. Está gestionado por las Naciones Unidas y entonces, digamos, ayuda rápidamente a poder llevar justamente toda esa ayuda a los lugares donde lo necesitan. ¿Cuáles, además de, obviamente, del altruismo, cuáles son las principales motivaciones para compartir los datos? Una encuesta que se hace todos los años, en este caso es de 2022, de Digital Science, en base a 6.000 y pico de respuestas, nos va a decir que lo más importante es que se citen sus artículos de investigación, un mayor impacto y visibilidad de estos artículos, alguna forma de beneficio público, que me lo pida la revista donde publico, que se citen los datos y también mayor transparencia y reutilización. Es importante que nosotros podamos conocer qué piensan los investigadores, para qué les puede servir esto. Van a ver después que nosotros siempre, cuando hacemos una capacitación, recogemos las opiniones de los investigadores que han hecho el proceso de curación. Nosotros trabajamos desde el día 1 que empezamos a planificar el repositorio con investigadores, tratando de entender sus necesidades y de incluirlos en el desarrollo mismo, tanto de las herramientas como de las políticas. Entonces, poder conocer qué piensan es fundamental y ellos nos van diciendo cuáles son los beneficios. Hace poco hicimos un relevamiento, un estudio con investigadores de la universidad, en este caso
mostrarles, porque bueno, estaban por áreas temáticas, como estamos en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, bueno, qué dijeron en relación a los beneficios de compartir mis datos para la carrera académica del investigador. Como podemos ver, bueno, es alentador que hay un alto porcentaje de acuerdo, pocos no están en desacuerdo, y además, bueno, una de las cosas que me resultó interesante acá es que dice que aumenta las posibilidades de que yo y mi equipo podamos reutilizarlos en una futura investigación. Ya está estudiado, me acuerdo que creo que la investigadora es Pasquetto, que dice que el principal grupo que va a reutilizar esos datos son los mismos investigadores. O sea, a ellos les va a servir porque son los que conocen mejor el contexto. Y además les va a servir para hacer acuerdos con otros investigadores que necesitan los mismos datos y les genera que uno no tenga que aprender de cero todo, sino que se trabaja más en equipo. Así que bueno, esto es una investigación que no ha sido publicada aún. Sabemos que cada vez más revistas van a pedir los datos y están haciendo algún tipo de reconocimiento para aquellos artículos que van a brindar los datos abiertos. Este es un ejemplo del Open Data Badge, que lo asignan a algunos artículos. Y después también sabemos que compartir datos aumenta las citas. Digamos, ya hay investigaciones que dicen que no cualquier dato compartido, sino aquellos datos que están compartidos en repositorios de datos generan más citas a los artículos. Entonces, no es que yo lo ponga con los datos con el artículo como material suplementario, sino los datos con un DOI o un enlace al repositorio de datos. También acá les traía un ejemplo del repositorio DesignSafe, que siempre está, digamos, recolectando la información estadística de la reutilización para dejarla visible y que quienes compartan sus datos en ese repositorio, que es específico de desastres naturales, pueda ver el impacto de su trabajo. Bueno, para empezar a hablar de nuestro repositorio, y los invito a ingresar, bueno, la UNR por el momento es la única universidad que tiene un repositorio, no es que no haya otras universidades con datos, sino que es la única que tiene un repositorio específico dedicado a los datos de investigación. Pero nosotros ya venimos trabajando en esto de la ciencia abierta hace mucho. Empezamos en el 2008, que pusimos en línea el repositorio RepHip UNR, que es el repositorio de publicaciones. Ya en 2016, bueno, esto se formalizó en políticas. En 2017 se aprobó la política de acceso abierto de la universidad, de acuerdo a la reglamentación de la ley. También en 2018 digamos, se oficializó cómo iba a estar organizado esto, que iba a existir una unidad de gestión de acceso abierto coordinada centralmente con la participación de todas las facultades, es decir, se fue formalizando el modo de funcionamiento. En 2020 pusimos en marcha el portal de revista, también en base a necesidades relevadas en la comunidad, y tenemos más de 50 revistas. Y finalmente en 2021 2021, en plena pandemia, empezamos a planificar el repositorio de datos que se inauguró el año pasado, en agosto del año pasado. Así que bueno, ahora Paulina, que es bibliotecaria, como decía Ana, nos va a contar, bueno, la experiencia que hacemos nosotros en la curación. Bueno, gracias Paola. Bueno, para comenzar a hablar de nuestro repositorio hay que ver cómo se organiza. Dataverse proporciona una estructura organizativa sólida para la gestión de datos de investigación. En la parte superior de esta jerarquía se encuentra el software Dataverse, y dentro de Dataverse se pueden crear dataverses individuales que corresponden a colecciones. En nuestro caso serían para las facultades, para los institutos y otros. Y a su vez, esos dataverses pueden contener otros dataverses o los datasets, que son los conjuntos de datos, es decir, los datos de investigación que se comparten. Cada conjunto de datos a su vez contiene archivos, metadatos descriptivos y en algunos casos también documentación relacionada. Bueno, el repositorio cumple con los principios FAIR por varias razones. Primero, son localizables a través de un identificador persistente DOI.
lo que garantiza su ubicación y su referenciación a lo largo del tiempo. Además, también se utilizan metadatos estandarizados para describir los datos y permitir su recuperación en motores de búsqueda como por ejemplo Google. En términos de accesibilidad, los datos son gratuitos y sin limitaciones de uso, se pueden descargar, se pueden previsualizar. Bueno, para promover la interoperabilidad se utilizan protocolos y formatos abiertos que son comprensibles tanto por humanos como por computadoras. Y además, estos conjuntos son reutilizables ya que se mantiene la calidad de los datos de forma completa y entendible, y se aplican licencias abiertas que fomentan la reutilización de estos datos de una manera ética y legal. Bueno, acá tenemos un ejemplo del porcentaje de un dataset de cumplimiento de estos principios, ya que además de trabajar cualitativamente para cumplir con estos principios, hacemos una medición cuantitativa usando herramientas que están disponibles. También estos informes nos sirven muchas veces como marketing para entusiasmar a los investigadores, ya que ven que una vez que se publican sus conjuntos de datos y se hace esta medición, bueno, su conjunto responde a estos principios y eso de alguna manera los entusiasma. Bueno, para lograr esto es importante, como decía Paola, la documentación de la investigación, ya que proporciona claridad sobre el proceso y las decisiones que se toman durante la investigación. Siempre se hace énfasis en que lo que puede parecer evidente en el momento actual podría no ser intuitivo para otros investigadores o para los mismos investigadores en un futuro. Entonces, al documentar de manera adecuada la investigación, se facilita la reutilización y la validación de los datos. Cuando se documenta la investigación, es fundamental el proyecto para comprender y poder reutilizar estos datos. La documentación entonces abarca dos niveles. A nivel de proyecto, se incluye detalles sobre el estudio, las preguntas de investigación, los tipos de datos que se recopilaron, y a nivel de los datos se da información específica sobre los archivos de datos, como por ejemplo transcripciones de entrevistas, variables, diccionarios de datos, libros de códigos. Y bueno, nosotros recomendamos consultar la guía de buenas prácticas, que actualmente se encuentra en desarrollo, pero ya ofrece algunas directrices sobre los formatos recomendados y otros aspectos importantes. En cuanto a la descripción, siempre remarcamos que no es el resumen del proyecto de investigación, ni tampoco hay que repetir en la descripción información que se puede cargar en los metadatos. En la descripción se debe contextualizar sobre la creación de estos datos, proporcionar detalles sobre el proyecto de investigación del que derivan estos datos, cómo se obtuvieron estos datos, y además es importante destacar lo que hace que estos datos sean únicos en términos de su contribución científica. También cómo los datos pueden ser reutilizados en otras investigaciones, considerando una audiencia potencial que le puede interesar estudiarlos o reutilizarlos. Y también aconsejamos repetir en la descripción palabras claves y también palabras del título para mejorar la recuperación por parte de buscadores. Junto a los datos se incluyen, por un lado, el diccionario de datos, en donde se escriben los nombres, las definiciones, los atributos de los elementos que contienen los archivos. Además, en el caso de las encuestas, se deben adjuntar un libro de código que documente el diseño y la estructura del archivo, los códigos que se utilizaron para registrar las respuestas de esta encuesta, u otra información que sea relevante. También se puede incluir un archivo README que proporcione una visión general de estos datos. Este archivo se recomienda más que nada para colecciones de datos como directorios, herramientas de software o conjuntos de datos que están relacionados lógicamente. Bueno, se deben incluir también elementos como cuestionarios en blanco, los formularios de consentimiento informados que hayan firmado los participantes del estudio, y listas de datos que detallan si son registros audiovisuales, fechas, lugares, y bueno, otros metadatos que sean importantes. Bueno, ¿cómo organizamos los datos? Van a ver que en el Dataverse hay dos opciones de vista de los archivos de datos. Por un lado está las tablas, que es simplemente el listado de los archivos, y si no tenemos la vista árbol. Especialmente cuando se manejan grandes volúmenes o se desea mostrar la estructura de la investigación,
recomendamos que se organicen de esta manera en carpetas. Estas carpetas actúan como categoría, ya que agrupan los archivos que están relacionados y de esta manera facilita la navegación de esos archivos y la comprensión. Bueno, en cuanto a los curadores, desempeñan un papel fundamental en el proceso de publicación de los datos, al revisar que se cumplan las políticas y las buenas prácticas, que los metadatos estén completos y sean claros, que el resumen sea comprensible, que haya coherencia entre la descripción y los datos. Además, se aseguran de que la estructura de los datos esté documentada y de que se utilicen formatos abiertos. También comprueban que se hayan asignado una licencia abierta a estos datos y se explique cómo pueden ser reutilizados, destacando el valor de estos datos para futuras investigaciones. Bueno, por otro lado, en cuanto a la forma de trabajo de nuestro equipo del repositorio de datos, a partir del año 2023 se establecieron 4 grupos en colaboración con una experta en datos de la Universidad de Texas. Estos grupos se centran en áreas específicas, en áreas distintas, y bueno, uno se encarga del desarrollo de las guías de buenas prácticas de curación de datos, para evaluar los conjuntos de datos antes de que sean publicados. Después está el equipo de las capacitaciones, después el de evaluación de métricas y el equipo que desarrolló el plan de comunicación para lo que es todo el año 2023. En cuanto a las capacitaciones, bueno, nuestro programa de capacitaciones abarca tanto sesiones presenciales como virtuales, dirigida a diversos grupos de investigadores y a distintos objetivos, y los contenidos de estas capacitaciones se basan en las necesidades que se van detectando, ya sea las consultas de curación o en capacitaciones previas que se hayan hecho. Siempre en estas capacitaciones invitamos a investigadores a que den su testimonio, porque es una buena manera de motivar a los investigadores que nos están escuchando a que también compartan sus datos. Y además de estas capacitaciones ofrecemos sesiones virtuales de consulta de curación. Ustedes van a ver que si entran a la página web de información del repositorio hay un calendario. Entonces en ese calendario los investigadores pueden reservar una cita con un curador y así empezar este proceso de curación de datos. Y también, bueno, webinars cuando son necesarios para profundizar sobre algún tema específico. Bueno, en cuanto a las métricas, tanto los investigadores en conjunto con los curadores trabajan para que se mejore la calidad de los datos y así se enriquezcan estas métricas. Y bueno, el equipo que lleva adelante las estadísticas estableció objetivos e indicadores que miden, por un lado, en el Dataverse, el número de dataverses, de datasets y de archivos, también las descargas, las visualizaciones, las citas de estos conjuntos, y recuperan todas estas métricas a través de la API de Dataverse. Y para el sitio web de información del repositorio se evalúan métricas como el número de visitantes por país, las visitas en cada sección de la página, la descarga del plan de gestión de datos, y bueno, y estas métricas las obtienen por medio de Google Analytics. Por otro lado, el grupo de difusión, que elaboró el plan de comunicación, aumentar la cantidad de los conjuntos de datos que se publican en el repositorio y también el número de usuarios que consultan esos conjuntos de datos. Otro de los objetivos era fortalecer la visibilidad del repositorio en redes sociales y los medios que tenemos como equipo para llevar adelante estas comunicaciones son el sitio web de la universidad, el sitio web de información del repositorio, también hacemos publicaciones semanales en redes sociales como Instagram y Twitter, y enviamos emails mensuales a todos los investigadores de la universidad con información sobre el repositorio o sobre eventos, capacitaciones o presentaciones. Acá vemos 2 ejemplos de publicaciones que hicimos en redes. Una fue por el aniversario del repositorio y otra promocionando la cuenta de Twitter, que es nuevita. Luego de cada una de estas publicaciones que hacemos, también hacemos una medición, como el número de las interacciones en estas publicaciones, el número de visitas a las páginas web, el registro de nuevas consultas de curación, nuevos usuarios que se registran en Dataverse. Entonces, de esta manera podemos evaluar el impacto de esta estrategia de comunicación y si es necesario hacer ajustes. Por otra parte, bueno, está el plan de gestión de datos, que es una herramienta que la universidad le provee a sus investigadores para ayudarlos en la gestión de los datos que se generan
durante el proyecto de investigación. Se trata de un formulario sencillo que indaga acerca de las características, la organización y la preservación de los datos que se generan. Y este plan de gestión se encuentra disponible en la web de información y ahí los investigadores lo pueden completar, lo descargan en PDF y lo presentan en las instancias en que se lo soliciten. Y bueno, es exclusivo para los investigadores de la universidad. Y bueno, por último, les queríamos compartir estos testimonios de dos investigadoras que resaltan la importancia de compartir sus datos. Bueno, estas investigadoras comentan que trabajar con seriedad y respaldar las publicaciones con datos es esencial. Además, también de esta manera mantienen bases de datos limpias y accesibles para que otros las entiendan y las puedan usar. También hablan sobre la visibilidad que obtienen mediante la descarga y la cita de los datos, que son beneficios claves para ellos. Y hace mención de la historia de datos que comentaba Paola, que son estas descripciones en un lenguaje más coloquial, que surgen de las entrevistas entre los curadores y los investigadores, y dicen que estas historias de datos aumentan también la visibilidad y le dan una relevancia social a la investigación. Y bueno, por último, para terminar, les compartimos nuestros contactos y los invitamos a que nos sigan en el Instagram, que es académica_UNR-oficial, y en el Twitter, que es nuevo, tiene una semana, que es AA_UNR. Muchas gracias y estamos abiertas a las preguntas. Bueno. Les agradecemos a Paula y Paulina y bueno, a ver si desean hacer algunas Mientras llegan las preguntas, bueno, yo quiero decir que este trabajo es en equipo y que están participando muchísimo, digamos, los profesionales de la información, los bibliotecarios. Bueno, yo también me siento parte del colectivo y además que hoy mismo, esta tarde, en un rato, vamos a seguir capacitándonos en sesiones más profundas sobre curación de datos con casos muy concretos, porque como, digamos, es nuevo el repositorio, necesitábamos más práctica y cada uno de nosotros no tenía tanta experiencia con tantos conjuntos de datos. Entonces, poder tener mayor variedad de datos para digamos, entender mejor todo este proceso, lo vamos profundizando en nuevas capacitaciones. E incluimos también otros bibliotecarios de otras facultades que todavía no habían incursionado en esto. O sea, pensamos seguir también de acá en adelante incorporando más comunidad a este proceso de curación. Paula y Paulina, felicitaciones por la presentación. En Colombia estamos trabajando también fuertemente en la gestión de datos de investigación, pero hemos tenido una cantidad de problemas para que los investigadores particularmente cedan sus datos, los hagan públicos y los compartan a través de una herramienta como estas. Hay investigadores que definitivamente dicen que no lo van a hacer, que los datos son suyos. Nosotros estamos como que no vemos nada, así que estamos atentas a... ¿Nos escucha? A lo que podamos. Ah, perfecto. ¿Me escuchan? No, no me están escuchando. Ok. No hay problema. Acá. Hola, Pau, ahí te leo y me escucho las preguntas. ¿Para qué? Voy ahí. Decísela para acá. Gracias, Paula. Paulina, felicitaciones por la presentación. Lo que quería saber es cuáles son las estrategias que están implementando para un poco convencer a los investigadores de compartir sus datos en los repositorios. En Colombia estamos trabajando en esta iniciativa, tratando de fortalecer los repositorios de datos de investigación, pero hemos encontrado mucha resistencia, sobre todo de los investigadores más mayores, de compartir sus datos. Entonces,
¿cuáles han sido esas estrategias pues, cuáles son esos consejos que nos podrían dar para nosotros fortalecer la presencia de datos de investigación en este tipo de repositorios? Nuevamente, Creo, felicitaciones. muchas gracias por la pregunta. Lo que nosotros hacemos, lo que, digamos, justamente tratamos de evaluar el proceso y con esto de las métricas, bueno, luego de una capacitación vamos viendo cuántas veces entra la gente, si se generan nuevos usuarios, y lo que nos dimos cuenta que funciona bastante es la capacitación. Entonces, estar permanentemente tratando de lograr nuevas capacitaciones en distintas comunidades. Por ejemplo, en la Facultad de Bioquímica fuimos y dimos una primera capacitación. Un grupo interesado de un laboratorio específico quiso profundizar y fuimos nuevamente a dar una charla más específica sobre cómo curar los datos de investigación, concretamente, no sé, mostrando ejemplo de los datos, digamos que tratando de encontrar esos campeones de datos en cada facultad o en cada área, ellos mismos van digamos, multiplicando la visibilidad de esto, diciéndole a sus colegas, bueno, esto es importante. Ahora, por ejemplo, lo que funcionó bastante fue el plan de gestión de datos, que no lo habíamos implementado y que se empezó a pedir en las acreditaciones de proyectos de este año, y entonces como no tenía muy claro si el plan de gestión de datos ya tenían que compartir los datos, bueno, generó muchas consultas y ahí nosotros, bueno, pudimos diferenciar qué era el plan de gestión y compartir efectivamente los datos, pero entonces algunos ya empezaron a decir, bueno, voy a probar cómo es esto de compartir, voy a hacerlo con datos que ya tengo para entender el proceso, y es como que se va haciendo una cadena. No es fácil, no es fácil, porque, bueno, por supuesto que el cambio cultural es lento, las formas, digamos, la inercia de hacer las cosas, por ahí la carga laboral que ya tienen los docentes investigadores que tienen que dar clase, después investigar, además compartir los datos, pero acá lo que les decimos, la ventaja que tienen es que no están solos, no es que los dejamos ahí que hagan su proceso, sino que si ellos quieren lo pueden hacer solos, pero si quieren acompañamiento podemos tener varias reuniones de curación, desde el inicio, ayudarlos y hacerle, digamos, hacer todas estas entrevistas para que se entienda el proceso, agregarle valor, o sea, no es que a lo mejor ellos cargan una cosa y nosotros toda la parte de los metadatos que podamos agregarles se los agregamos nosotros, o sea, estar permanentemente en que se sientan acompañados y eso lo valoran mucho el trabajo de los bibliotecarios, de los profesionales de información que estamos acompañando a ese proceso de curación. Ni hablar del equipo ahí de Paulina y Dolores, que en la parte de promoción son unas campeonas y están permanentemente también enviando información. No para cansar, digamos, hay todo un plan pensado, pero sí haciendo énfasis en yo soy investigador, digamos, mostrar ejemplos. Ahí había un enlace, un video, por la Semana del Acceso Abierto, hablando de una investigadora, cómo ella considera que compartir los datos le sirve a ella y le sirve a su equipo de investigación, le sirve a la sociedad. O sea, ponerlo en primera persona. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi consulta es por el tema de la descripción. ¿Es un set de metadatos común para describir todos los datos de investigación? ¿O ahí difiere? Si quieren podemos compartir cómo es, pero tiene distintos esquemas de metadatos para las diferentes disciplinas. O sea, uno cuando configura cada Dataverse, nosotros lo tenemos dividido por facultad, se elige qué conjunto de metadatos se van a asignar a esa colección, en este caso sería una colección,
y entonces va a pedir metadatos ya sea de ciencias médicas, de ciencias sociales y humanidades, de ingenierías, o sea, de acuerdo a cuando se configura la colección, se pueden definir qué metadatos se van a utilizar. Existen, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos el Centro de Estudios Interdisciplinarios, bueno, esa colección va a tener los metadatos de todas las disciplinas, previendo que a lo mejor va a haber varias. Pero si no, bueno, si es de medicina, se muestran los de medicina, podemos mostrarles si quieren algún conjunto de datos específico, donde se pueden ver los metadatos de acuerdo a la disciplina. Una pregunta. ¿Tienen Dataverse de autores e investigadores como un directorio? ¿Cómo? Si en el repositorio de datos están la lista de los investigadores como un Dataverse de investigadores, también para consultar. No, está el listado de los autores. A la izquierda ustedes pueden ver los nombres de los autores que han subido sus datasets. Y sí, puede ser que esté ordenado alfabéticamente, pero no está ordenado alfabéticamente. Para mí está de acuerdo a la colección. Pero, digamos, uno puede llegar al nombre del autor. Y también esto es configurable. Nosotros lo dejamos como estaba por defecto y le agregamos cuáles eran los mecanismos para acceder, para recuperación, pero se pueden agregar más, se pueden agregar todos los, digamos, al momento de crear las colecciones, podés definir también cuáles van a ser los criterios de búsqueda que querés agregar. Tiene un montón, entonces uno podría agregar distintos criterios de búsqueda. Tenemos una pregunta desde YouTube. ¿Qué apreciación tienen respecto a tener distintos sistemas funcionando al mismo tiempo, DSpace, Dataverse, etcétera? Nosotros pensamos que es realmente muy, muy útil, no nos arrepentimos para nada. Digamos, es completamente diferente gestionar datos que gestionar publicaciones. Y lo mismo las revistas, cada revista tiene su OJS, entonces tener un sistema de código abierto que pueda gestionar cada una de estas tipos de información es sumamente valioso y nos resulta positivo porque, digamos, acá, digamos, la sensación que tiene el investigador cuando trabaja en el Dataverse es que puede contar su investigación con esos metadatos, a diferencia de lo que es DSpace, que a lo mejor es más limitado. Entendemos que en las próximas versiones uno lo podría hacer, pero, o sea, depende de la institución que lo tiene que personalizar y tiene que agregarle los metadatos y configurar también el proceso de carga para que esos metadatos estén visibles en el proceso. Acá esto ya está todo resuelto y además es muy sencillo, según nos dicen, configurar el tema de DOIs, de los identificadores, de todas las herramientas que hacen que la investigación esté conectada. O sea, cada investigador puede tomar los datos y ponerlo en su perfil de ORCID. O sea, todo está como decía Paulina, con protocolos de interoperabilidad y bueno, creemos que por el momento es válido tener varias herramientas. Si uno no puede, bueno, obviamente, de acuerdo al caso. En este caso, como la universidad nos ofrecía esa posibilidad y justamente tenemos un equipo de administradores de sistema, que uno se ocupa de DSpace y Analía se ocupa de Dataverse y de los OJS y de los portales, bueno, lo podemos hacer. Hola, Pau, volví yo. Bueno, te agradecemos profundamente la presentación, nos encantó, es un tema que nos tiene a todos preocupados y a la vez emocionados. Te felicito por el trabajo que han hecho a las dos y bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes y bueno, Muchas esto se hace en equipo, así que es importante mostrar eso, que se trabaja en equipo. Muchas gracias y excelente jornada.